caso de la cooperación técnica alemana, es un tema que se trabaja desde la década pasada, digamos, desde los años 2000. Yo tengo a la mano literatura de la GTZ de entonces, más o menos del año 2005, el año 2006. Anteriormente no tengo idea si hubo mayor documentación, pero lo central es que desde la central de la GTZ de entonces en Alemania se promovió que sus proyectos y programas trabajasen con lo que se llamó un componente transversal de gestión de conocimiento, ¿no? Tal como es el tema género, como es el tema juventud, se le añadió el tema gestión de conocimiento. En el Perú ya existía en ese momento, a mediados de la década pasada, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, y por lo tanto se nombró a un encargado para este tema transversal de gestión de conocimiento. En el año 2008, exactamente a inicio del año 2008, entré yo a trabajar al PDRS-GIZ con un contrato de prestación de servicios de 23 meses para que me encargara ya solamente del tema gestión de conocimientos. Ese contrato de 23 meses venció obviamente en abril del año 2010, ¿no? Entonces entre el año 2008 y abril de 2010 el PDRS-GIZ tuvo un encargado de gestión de conocimientos. Poco antes de eso y posterior a abril del 2010 hasta la fecha, lo que hay son especialistas que se encargan de otros temas, pero también de gestión de conocimientos. Entonces no se ha vuelto a contratar a una persona que se encargue solamente del tema de gestión de conocimientos. ¿Qué cosa es lo que hay como experiencia en el PDRS respecto a este tema? ¿No? Antes de mi llegada, lo que se hizo fue preparar un borrador sobre estrategia de gestión de conocimientos que se parecía mucho a una estrategia de comunicación. Cuando yo llego el año 2008, lo que hago es añadirle un poco más de contenido en términos de la nota conceptual que ustedes tienen a mano, ¿no? Me imagino que ha sido distribuida, se llama la gestión de conocimientos y el programa de desarrollo rural sostenible. Ustedes ven ahí una larga introducción en la cual se trata de explicar cuál es el estado de la cuestión hasta ese momento sobre esta temática, no solo para este programa, sino en general para las organizaciones y en especial para las organizaciones de cooperación internacional. Eso hizo que dentro del PDRS se entendiera mejor por qué es que había esta demanda de que la central de la GTZ de entonces para que los programas y proyectos trabajasen este tema. Se entendió efectivamente, pero hoy día les puedo decir con casi convicción que no se internalizó del todo, y esa es precisamente una de las grandes experiencias que yo puedo traer acá a este foro, probablemente compararla con otras que ustedes están escuchando, ¿no? ¿Qué cosa es lo que sucede cuando se intenta trabajar con diversas herramientas de gestión de conocimientos dentro de un programa de cooperación internacional? Normalmente la vorágine de las actividades de este tipo de programas o proyectos termina devorándose el tiempo del personal, ¿no? Entonces los temas transversales terminan siendo en la práctica lateral. Y si bien es cierto que hay actividades que podemos llamar de gestión de conocimientos, la prioridad de estas actividades depende mucho de la intencionalidad política de quienes dirigen el programa. Entonces puede haber en determinado momento un gran deseo porque se haga más trabajo en gestión de conocimientos, como puede haber todo lo contrario, ¿no? Y decir simplemente eso espera más adelante, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hice yo entonces? Procuré concentrarme en algo que sí causaba bastante interés en el personal del PDRS, que era la metodología de sistematización de experiencias. Entonces lo que hice fue procesos de capacitación con el personal del PDRS y algunas representantes de sus contrapartes o socios para que conocieran un poco mejor, trabajaran y ganaran un poco más de manejo en la metodología de sistematización de experiencias, de tal manera que tuvieran un material que compartir, ¿no? Esa era la idea de fondo, ¿no? Entonces, la gran herramienta para la gestión de conocimientos fue la sistematización de experiencias, digamos así. Tanto antes de que trabajáramos esto... ¿Podrías hablar un poco más lento, por favor? Perdón. Y más alto también, más acercado al micrófono. Sí, estoy tratando de acercar
El micrófono es incorporado a la máquina. Ya. Voy a acercarme. ¿Así está mejor? Sí. ¿Sí? Bueno, ustedes me interrumpen, ¿no? Si tienen alguna pregunta en cualquier momento. Yo no oigo prácticamente nada. Ya. Estoy hablando frente a una máquina y es un poco extraño, pero bueno. Ya. Si puedes repetir la última herramienta que mencionaste. Sistematización de experiencias, ¿no? En realidad es la metodología para sistematizar experiencias, ¿no? En el PDRS ya se trabajaba sistematizaciones, pero no se conocía con suficiente profundidad la metodología y normalmente lo que se hacía era contratar servicios y de hecho se sigue contratando servicios, ¿no? Cada vez que se necesita sistematizar algo se busca un consultor, digamos así, pero el trabajo que se hizo durante mi encargatura para este tema, gestión de conocimientos, fue que yo los capacitara, ¿no? Y efectivamente eso se hizo, y se hicieron ejercicios, se generaron productos, o sea, sistematizaciones de experiencias concretas, que el mismo personal del PDRS y sus contrapartes seleccionaron, y posteriormente ellos trabajaron en la diseminación, esa es la palabra que se utiliza, la diseminación de los productos de esas sistematizaciones, que son breves documentos, ¿no? Hay algunos que son un poco más extensos, otros más cortos, pero en ningún caso son precisamente tratados académicos propiamente dicho, ¿no? Lo importante no es que sean tales, ¿no? Sino que reproduzcan la vivencia de los que han trabajado determinado, no sé, actividad dentro del programa, ¿no? Hay en todas las temáticas del programa hay casos de experiencias sistematizadas durante todo este tiempo y como digo, el mismo personal se ha encargado de diseminarlo frente a los interesados, ¿no? Entonces podemos decir que hubo un avance en el manejo de esa herramienta, ¿no? Las otras herramientas, podríamos decir, son demasiado convencionales, ¿no? O sea, el organizar un seminario, ¿no? O un intercambio de experiencias con expertos sobre un determinado tema o cosas parecidas, es algo que siempre se ha hecho y se sigue haciendo, digamos. Ahí no ha habido mayor cambio y el personal del programa lo hace con cierta frecuencia, ¿no? Otra herramienta que se utiliza es la publicación, ¿no? Lo que pasa es que las publicaciones no necesariamente reproducen una sistematización de la experiencia propiamente dicha, sino algunas veces son simplemente productos de consultorías, ¿no? O sea, hay un experto que trabaja en un gabinete de algo y lo presenta como producto que se le ha solicitado, ¿no? Entonces, bueno, puede decirse que hay ahí un conocimiento recopilado por el experto, pero no está vinculado necesariamente a la experiencia de trabajo dentro del programa. Eso es, en concreto, lo que se trabajó durante el periodo de 23 meses que yo estuve dentro del PDRS. Por supuesto, ustedes tienen a mano tanto la nota conceptual como la presentación PowerPoint. Esa es la presentación con PowerPoint final, porque hubo una intermedia de ese periodo, o sea, evolucionó durante el tiempo con el intercambio y sobre todo en preparación de la tercera fase del PDRS, que es la que estamos viviendo en este momento, ¿no? En abril del año pasado, del año 2010, yo dejé el cargo de gestión de conocimientos, se le entregó a un coordinador de componente que trabajara ese tema y yo pasé a trabajar temas de desarrollo territorial rural, que es en el fondo mi especialidad, ¿no? Y es lo que vengo trabajando hasta el día de hoy. Entonces ya simplemente les puedo contar como un observador qué es lo que veo dentro del programa, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ya, decía que hubo una interrupción. No. Sí, ya, entonces les decía que desde abril del año pasado hasta la fecha yo me vengo desempeñando dentro de otra encargatura, ¿no? Que termina precisamente este año, ¿no? Que es el especialista en desarrollo territorial rural. Y ya lo que puedo hacer es observar qué es lo que sucede dentro del programa con el trabajo de gestión de conocimientos. Respecto a las observaciones que yo les pueda brindar de todo el periodo que estaba en el PDRS, en total 4 años, digamos, del año 2008 hasta la fecha son 4 años, si sacan ustedes la cuenta, ¿no? De los cuales solo 23 meses trabajé en gestión de conocimientos. Deseo decirles además algunas grandes conclusiones que me imagino
pueden ser útiles también para ustedes en los debates que están sosteniendo, ¿no? La primera gran conclusión es que resulta especialmente importante la decisión política de los gerentes o directivos de un programa o proyecto de cooperación para trabajar con herramientas de gestión de conocimientos, ¿no? En otras palabras, que se valore la recuperación de experiencias, poner o colocar todo eso como un aprendizaje en algún medio, ya sea escrito, en papel o en medios virtuales, y se disemine hacia aquellos que tengan interés en seguir trabajando esa temática y, por supuesto, ganar esa misma experiencia, ¿no? Puede no haber la decisión política de trabajar de esa manera, y eso es lo que debo enfatizar. Hay casos en que eso no se tiene suficientemente claro, ¿no? Y por eso es que hay que colocarlo enfrente, ¿no? Yo lo que suelo decir es que probablemente el ciclo de gestión de los proyectos y programas tiene su propia lógica, ¿no? Y esa lógica a veces avasalla nuestro tiempo, o sea, no nos deja un espacio para la reflexión. Y hacer gestión de conocimientos inevitablemente requiere dejarnos espacios para hacer pausas y reflexionar, para recuperar aprendizajes y poder discutir sobre ello, ¿no? Ese avasallamiento de nuestro tiempo es lo que nos suele impedir que trabajemos con herramientas de gestión de conocimientos propiamente dicho. Por eso es que tiene que haber una decisión política clara, ¿no? Cuando el gestor del programa o proyecto, el gerente o como se le quiera llamar, no tiene suficientemente claro eso, entonces simplemente se le deja para después, ¿no? Ese es probablemente uno de los principales aprendizajes que yo deseo compartir con ustedes respecto al tiempo que he estado dentro del PDRS, ¿no? El ciclo de proyectos, y en el caso del PDRS se habla de la cadena de impacto, es la segunda gran experiencia, ¿no? Todos ustedes conocen los proyectos, ¿no? Me parece que es importante, no podemos dejar de trabajar dentro del ciclo de proyectos, y además, si es que dentro de este ciclo se trabaja con una cadena de impactos, mucho mejor, ¿no? Pero dentro de ese ciclo podemos hacer un esfuerzo, y por lo menos yo soy un convencido que se pueden hacer esfuerzos para hacer pausas, ¿no? Y poder recuperar aprendizajes, de tal manera que lo que entreguemos no sea un producto aparentemente neutral, ¿no? Sino un producto que contiene las vivencias de los que tomaron parte dentro de ese proceso y que nos pueden decir cómo hacerlo mejor en un siguiente ciclo de ejecución. Eso me parece que no se recupera del todo con las evaluaciones. Me parece que para eso es necesario hacer o aplicar las herramientas de sistematización de experiencias de manera sistemática y luego idear herramientas para la gestión de conocimiento. Por si acaso, yo durante todo este tiempo no he hablado mucho de las herramientas porque algunas veces se confunde el fondo del asunto con herramientas como publicaciones, ya sean escritas o virtuales, ¿no? Utilizar sobre todo hoy día la red es algo bastante frecuente, pero lo que yo suelo decir es que ese es el medio de soporte, ¿no? El medio de soporte puede trabajar muy bien. De hecho, en el PDRS tenemos ahora 2 especialistas en comunicación y tenemos una red electrónica muy bien montada, pero todo eso puede no servir de nada si no sabemos qué vamos a montar, ¿no? Debido a ello es que es muy importante sistematizar y ordenar, ¿no? Bueno, este es dicho en términos bastante sintéticos, el aporte que yo quería traer acá, y probablemente si es que alguno de ustedes leyó la nota conceptual o ha visto algunas de las diapositivas impresas, tenga alguna consulta o en general cualquier otra idea que se les venga en mente, en la cual yo pueda contribuir a partir de lo que vienen discutiendo hasta este momento. Adelante. Muchas gracias, José. ¿Aló? Sí, acá estoy. Ya, muchas gracias, José, por la exposición. Creo que ha sido bastante rápida. Esperábamos un poco que sigas la guía de contenidos que nos enviaste, pero bueno, creo que has resumido la exposición. No sé si hay alguna pregunta específica respecto a lo que José ha presentado. Él ha dicho que la... José, acerca. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchas? Desde aquí tienes que... No, más cerca del micro, por favor. Ajá. ¿Dónde está el micro? Ahí. ¿José? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí. Tú has dicho que la evaluación
no rescata algunos aspectos de aprendizaje del proyecto, ¿no? Si he entendido bien todo. Lo que me gustaría saber es qué es lo que influencia la evaluación para que ella no pueda ser efectiva en ese aspecto. Sí, la evaluación es una herramienta que se desarrolla desde hace mucho tiempo para medición del logro. Entonces, lo que hace es comparar un debe con un haber. El debe es el indicador planificado y el haber es el nivel de logro en ese indicador. Y eso debe ser estricto, además. Cuanto más rigurosa la hagamos, mejor. Y si es más aún una evaluación de impacto y peor, con un grupo de control, mucho mejor, ¿no? Entonces tiene su procedimiento, digamos, y debe llegar a eso, ¿no? A comparar lo planificado con lo logrado, ¿no? En esa medida, no necesariamente recupera la vivencia, repito, y ese es precisamente el aporte de la metodología de sistematización de experiencia, que parte de la información que le da el evaluador, pero además regresa a dialogar con los protagonistas de la experiencia para preguntarles precisamente sobre sus vivencias y poder identificar información que no estuvo presente en el acopio de información que hizo el evaluador. No sé si ha sido suficientemente claro. Está bien, gracias. Muchas gracias, José. Hay dos preguntas más. Sí. Aló, José. ¿Sí? Hablas con Gabriela. Buen día. Mi pregunta está relacionada con lo que te acaban de hacer. Lo que tú mencionas sobre los procesos de evaluación tiene mucho que ver con tratar de identificar o cuantificar procesos cualitativos de aprendizaje. En tu experiencia, no sé si has logrado registrar indicadores de aprendizaje en los proyectos. Sí, muchas gracias. Esa es una pregunta que se viene debatiendo hace mucho tiempo, ¿no? Cómo construir indicadores cualitativos, ¿no? Y ahí está precisamente la dificultad, porque construimos con mucha facilidad los indicadores cuantitativos, pero no los cualitativos, ¿no? Y los términos de referencia de las evaluaciones hoy día se solicita, cuando se desea, por supuesto, tener una evaluación más completa, que no trabaje solamente un econometrista, sino que esté acompañado de un especialista en ciencias humanas, ciencias sociales, que le pueda ayudar a copiar la información cualitativa, ¿no? La dificultad, repito, es poder tener un indicador cualitativo cuyo resultado resulte convincente para quien vea lo que se le está entregando. Muchas veces no es suficientemente convincente o no es igual de convincente que un indicador cuántico, ¿no? Pero repito, eso es algo que se trabaja hoy en día. Hay manuales que pueden ayudarnos un poco para construir mejor los indicadores cualitativos. Yo he tenido oportunidad de ver algunas evaluaciones bastante completas porque entre lo cuantitativo y lo cualitativo se han complementado muy bien, ¿no? Entonces yo diría que estamos mejorando cada vez más y es de esperar que en algún momento se haga con, digamos, un buen acercamiento a la realidad, que es lo que finalmente queremos, ¿no? No queremos cifras frías, sino queremos estar cada vez más cerca de lo que sucede con las personas, ¿no? Y para eso el encuentro entre estos dos tipos de indicadores, los cualitativos y los cuantitativos, es lo más importante. No sé si eso responde a la pregunta o iba por otro lado. Está bien, muchas gracias, José. Hay otra pregunta más que te voy a pasar. Sí, gracias. Hola, buenos días. Una consulta era, tú mencionabas que han trabajado 4 años en el proyecto. Yo he trabajado. Tú, sí, exactamente en este tema de gestión del conocimiento. No. Pero yo he trabajado 27 meses de esos 4 años en el tema gestión de conocimientos. Ok. Y en ese tiempo, una consulta que tengo es, ¿cómo definieron los temas, los ejes, los elementos a sistematizar o a utilizar para la gestión de conocimiento? ¿Y por qué mencionaste que tienes casi la certeza de que no había quedado interiorizado? Porque la gente no lo sigue trabajando.
O sea, mientras que hay un especialista que les dice hagamos esto, ya hay un poco más de preocupación, digamos. No es que desaparezca la preocupación, no hay un poco más de preocupación. Cuando el especialista dedicado solo a ello, que era mi caso, ¿no? Durante esos 27 meses, ya no está ahí presente, entonces se regresa a la vorágine cotidiana, ¿no? Que es cumplir tu plan de operación, digamos, ¿no? Al personal lo evalúan porque cumple las actividades de su plan de operaciones y sobre todo porque alcanza sus indicadores, ¿no es cierto? Y eso pasa en cualquier proyecto formal. Entonces, si viene por ahí alguien que te dice, mira, tú has ejecutado, pues después de ejecutar tienes que hacer pausa, tienes que reflexionar, traer aprendizaje y después pensar cómo esos aprendizajes los discutes internamente y los discutes hacia afuera con tus socios y contrapartes para que se disemine el aprendizaje. Allí es cuando el personal dice, uy, para eso no necesariamente me alcanza el tiempo. O sea, todos reconocen que sí, pero es casi imposible encontrar a alguien que diga, eso no tiene relevancia, pero ¿cómo asignarle un espacio de tu tiempo? Esa es la dificultad. Por eso les decía, yo tengo casi la certeza de que el personal no tiene espacios de tiempo como para poder dedicarle a ellos si no hay una decisión política clara de que lo haga, ¿no? Por supuesto que dentro de su plan de actividades puede haber una que sea elaborar una publicación. Bueno, entonces allí de alguna otra manera está siendo gestión de conocimientos. El tema es qué pone dentro de la publicación. También puede encargárselo a un consultor, como les decía hace un momento, que lo elabore. Entonces no es resultado de una copia de experiencias de lo que se esté trabajando internamente dentro del programa. Y esas experiencias son las que se pierden, ¿no? Lamentablemente. Y ahí es cuando llegamos al momento crítico y por el cual apareció el concepto de gestión de conocimientos, ¿no? Trabajamos muchas cosas, pero no sabemos después de un tiempo qué cosa es lo que se trabajó, no se recupera la experiencia que se hizo, no se transfiere para los siguientes, no hay una acumulación sucesiva de aprendizajes y creación de nuevos conocimientos sobre esos aprendizajes. No sé si me entienden. Esa secuencia se va rompiendo porque pasamos a un nuevo siglo de ejecución, del siglo de proyectos, de la redundancia, y no nos hemos detenido nunca, ¿no? A eso es a lo que me refería, ¿no? No sé si creo que es una parte de la pregunta, ¿no? ¿Cuál era la primera parte, perdón? ¿Cómo definieron los temas? Los temas, ya, sí, exacto. El PDRS tiene 3 componentes. En su segunda fase tuvo 3 y ahora que estamos en su tercera fase tiene nuevamente 3. No son exactamente los mismos, pero se parecen mucho entre sí. Entonces, los temas para hacer gestión de conocimientos son los que trabajan cada uno de estos componentes, que digamos en términos muy sencillos están referidos a desarrollo económico rural, a recursos naturales y medio ambiente y a institucionalidad para las políticas públicas en estos 2 temas anteriores, ¿no? Digamos que esas son las temáticas que el personal tiene que trabajar y se acuerda con las contrapartes que lo van a hacer, ¿no? Nosotros brindamos asesoría técnica a algunos ministerios y a algunos gobiernos regionales. Con ellos trabajamos esas temáticas y con ellos tendríamos que sistematizar la experiencia de haberlo trabajado, ¿no? Ese es el trabajo cotidiano, ¿no? El tema es que tanto, repito, nos detenemos a ver qué es lo que sucedió. Ustedes se pueden imaginar que trabajando en políticas públicas hay muchísima creación, muchísima vivencia, hay mucho que no se planifica y que surge y que sin embargo no lo recuerda, ¿no? Por eso el gran esfuerzo que se hizo, no solamente yo, sino junto con otros colegas que eran tan conscientes como yo dentro del PDRS, durante los 27 meses que tuve a cargo este tema, fue tratar de que se recuperara lo más que fuera posible, ¿no? Y a mí me parece que el personal fue sensible a ese mensaje y además sí se asimiló mucho más la metodología de sistematización de experiencias, ¿no? Repito que lo que sucede es más un síndrome de todos los proyectos y programas, ¿no? La vorágine cotidiana nos gana, ¿no? Entonces vamos dejando en el camino aprendizajes que no recuperamos. Esa es la gran preocupación y por eso, repito, una de las grandes lecciones que yo traía acá es la decisión política de los gerentes del programa de proyectos. Si hay una decisión política, entonces el personal se va a ver obligado a dedicar tiempo a eso. Si la decisión no está clara, entonces se dedica menos tiempo, obviamente,
la gente se refugia en su plan de trabajo, ¿no? Es solamente eso. No sé si estaba respondido la pregunta sobre los temas o pensaban que se entendían de otra manera los temas. No, está bien. Hay una pregunta más. Sí, gracias. Sí, buenos días. Buenos días. Lo que yo quería preguntarles es que nos podían ampliar el tema de comunicación, es decir, cómo habían logrado la difusión. ¿El tema de qué, perdón? El tema de la difusión. Difusión. Sí, justamente parte, digamos, del trabajo que tenemos que hacer ahora es averiguar sobre cómo la experiencia también ha terminado en la difusión, en la comunicación, en la sensibilización de estos temas. No sé si nos puedes ampliar a esto, por favor. Ya. Respecto a lo que es estrictamente emisión de mensajes hacia afuera, si pensamos en la difusión como eso, como una emisión de mensajes hacia afuera, el PDRS siempre ha hecho un trabajo bastante intenso, tanto a través de su sitio web como directamente con sus contrapartes y socios, ¿no? Entonces se genera un producto, digamos un libro que ha producido un consultor, o se realiza un evento de discusión que genera otro tipo de producto. A veces no es necesariamente una publicación impresa, sino es una publicación virtual, y también todo ello se distribuye entre los socios y aliados, sobre todo las contrapartes, de manera más o menos intensiva. Ahora, viendo la experiencia que se hace dentro del PDRS, yo quisiera añadir una idea que no sé si ustedes ya la han trabajado, pero en todo caso, si no se han planteado, yo les sugeriría que lo hagan, ¿no? ¿Qué sucede después de haber hecho ese trabajo, ¿no? Muchas veces hay una actitud demasiado pasiva de los proyectos y programas. En otras palabras, se espera que los productos ejerzan por sí mismos una influencia suficiente, ¿no? Y no estamos observando qué es lo que sucede con esos productos, ¿no? En nuestro caso, los productos concretamente son instrumentos para la gestión de políticas públicas, ¿no? En desarrollo económico rural y uso sostenible de recursos naturales. A veces no estamos suficientemente cerca de aquellos que deben hacer uso de esos materiales, ¿no? Y no podemos registrar, por tanto, cuál es el impacto efectivo de eso que se produce. Entonces, recapitulando, ¿producimos materiales para la difusión? Sí se producen, ¿no? Se producen sobre todo publicaciones y materiales para la web, ¿no? Si ustedes entran a la web del PDRS van a ver una amplia lista de productos. Muy bien, pero ¿qué sucede posteriormente, ¿no? Eso no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Y ahí hay un vacío bastante grande. No se ha desarrollado dentro del PDRS una herramienta, vamos a llamarla así, para monitorear los impactos ex post de esos productos, ¿no? Y probablemente ese sea un tema que ustedes podrían poner sobre la mesa para discutirlo durante el seminario, ¿no? Nosotros, por lo menos yo, no puedo plantearles una experiencia muy rica sobre eso, ¿no? Me parece que nadie lo tiene, por lo menos no lo tiene ordenado. De repente algún asesor del PDRS lo guarda él, pero ahí estamos precisamente ante el origen de la gestión de conocimientos. Esto es lo que no queremos, que los asesores se guarden la información, sino más bien que la compartan, ¿no? Y todavía eso no sucede. No sé si he respondido. Sí, está muy bien, José. Y el último elemento que has mencionado, de hecho, ha salido como justamente un desafío en lo que se refiere a gestión de conocimientos. El hecho de cómo pasar de un producto, efectivamente, retroalimentar tanto procesos de planificación nuevos o también retroalimentar la práctica de los propios actores, ¿no? Incluso a nivel para desarrollo de capacidades, incidencia en políticas públicas. Eso es un gran vacío aún de la gestión de conocimientos. Incidencia es la palabra, digamos, ¿no? Incidencia es la palabra clave. No tenemos una herramienta para el monitoreo de la incidencia. Y si trabajamos dentro de la cadena de impactos, digamos, nos quedamos en la entrega del resultado.
pero no tenemos cómo monitorear el impacto que tuvo. ¿No? Esa es la realidad. Sí. José, hay una pregunta más, te la paso. Sí, por favor. Hablando de los factores que posibilitaron o dificultaron la gestión de conocimiento, tú te has referido a dos cosas de manera muy clara. Una, a la voluntad política del jefe del proyecto, y dos, a las condiciones de trabajo del proyecto que normalmente jala en contra, ¿no? Pero yo quisiera saber si en las políticas de la GTZ para evaluar el proyecto y en las señales que la GTZ enviaba durante las evaluaciones graduales del proyecto, durante las visitas, si esto daba señales que favorecía la gestión del conocimiento o que en la práctica dificultaba. ¿Puedes tocar este tema? A ver si me entiendo, pero antes debo decir algo. Yo no me he referido a una persona como gerente de proyecto, ¿no? Sino a los directivos, a los gerentes. Muchas veces no hay uno solo, ¿no? Hay varios, ¿no? Los equipos son varios, ¿no? Si el PDRS tiene 3 componentes, se puede imaginar hay 3 responsables o 3 grandes responsables temáticos, ¿no? Y aún dentro de cada componente hay también equipos temáticos, ¿no? Entonces, digamos así, la persona encargada de cada equipo, vamos a ponerlo así más claro, ¿no? Y pueden haber equipos donde haya más conciencia y más trabajo en gestión de conocimientos, y pueden haber equipos donde haya menos, ¿no? Esa es una idea que deseo que quede clara, porque no ha sido homogéneo dentro del PDRS. En otras palabras, hay equipos donde se hacía mucho mejor el tema de sistematización y diseminación de productos, y hay otros equipos donde no se hacía tan bien. ¿De acuerdo? Esa es una primera aclaración, ¿sí? Y lo segundo, sobre cómo se ha visto este tema durante las misiones de evaluación que ha enviado la GTZ, hoy día GIZ, ¿no? Todavía no tenemos en el PDRS una evaluación de GIZ. Como ustedes sabrán, GIZ nació recién este año, y este año no ha llegado ninguna misión de evaluación. Hasta el año pasado, que era GTZ, sí han llegado varios, ¿no? Y en el caso de gestión de conocimientos, al ser tema transversal, no tienen indicador. Entonces, las misiones de evaluación pueden observarlo si lo desean, pero no están obligadas, ¿no? Y yo, por lo menos, no he sido consciente, no he observado por escrito en ningún momento en que se mencione el tema de gestión de conocimientos de manera explícita. Me refiero a los documentos de evaluación, no se ha mencionado. Probablemente eso no sea tanto responsabilidad de los evaluadores que vinieron, sino del encargo que recibieron, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien, José. Creo que es todo, ¿no? No tenemos más preguntas. Te agradecemos. Aquí en la sala estamos 12 personas, ¿no? De varios países, desde Centroamérica hasta Bolivia, hasta Chile, entonces Chile, Brasil, entonces hay varias personas también de Perú, de Nicaragua, de Bolivia y también de Ecuador, Chile. Bien, bueno. De Suiza, pero ya es más boliviano que Suiza. Ya, José, te agradecemos mucho por la disponibilidad. Sabemos que no fue óptimo el Skype, pero bueno, hemos intentado recuperar tu experiencia a través de este medio. Te agradecemos mucho tu disponibilidad. No, por favor, con mucho gusto, espero haber contribuido, y tal como les decía antes, si en algún momento tuvieran alguna otra consulta, estamos dispuestos a resolverlo, ¿no? No hay ningún problema. Muchas gracias, José. Hasta luego. Hasta luego.